Muy bien, pues buen día. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de cómputo clásico en el ámbito de la clase de computación cuántica. Es muy importante comenzar con cómputo clásico porque partimos de ahí para poder avanzar en los conceptos hacia el cómputo cuántico. Entonces, varios de los conceptos que vamos a revisar ahora serán utilizados en el ámbito de computación cuántica. Muy bien, la clase de hoy la vamos a dedicar a bits y vamos a tener presente que las computadoras son originalmente personas, o sea, el término computadora se origina en el siglo XVII y se refería a personas que hacían cálculos. Y esta misma acepción quedó hasta bien entrados los años 60 del siglo pasado, donde empezó a utilizarse el término para referirse a máquinas. Y bueno, pues las computadoras han avanzado bastante de su inicio a la fecha. Comencemos por ver un concepto que tiene que ver con eh, almacenaje de información, ¿no? Eh, Podemos comenzar con echar un volado, ¿no? Si echamos un volado con una moneda, podemos tener como resultado solo águila, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos sol y águila, ¿no? Si tenemos dos monedas, podemos tener uno de cuatro resultados. Sol, sol, águila, sol, sol, águila y águila, águila. Y esto corresponde a 2 a la 2, o sea, 2 al cuadrado, que son cuatro estados posibles. Si tenemos tres monedas, pues podemos tener 2 al cubo, o sea, 8 posibilidades. Y con n monedas tenemos 2 a la n estados posibles, ¿no? Porque se va creciendo de esta forma. Si en lugar de tener monedas tenemos dados, pues sabemos que un dado tiene 6 posibles resultados, ¿no? Y estos son los números del 1 al 6. Por lo tanto, con dos dados tenemos 6 por 6, o sea, 6 al cuadrado, que son 36 posibles estados, ¿no? Ahí los listamos en esta figura. Si tuviéramos n dados, tendríamos 6 a la n posibles estados. ¿Ok? Ahora, lo interesante de esto es que podemos codificar información utilizando eh, esta convención que acabamos de mostrar ahorita, ¿no? Por ejemplo, si queremos codificar los 7 colores del arco iris con 3 monedas, lo podemos hacer con 3 monedas o 2 dados, ¿no? De tal forma que 3 soles corresponden al rojo, o bien 1, 1 en el caso de 2 dados. Sol, sol y águila corresponde a naranja, sol, águila, sol a amarillo, y el respectivo 1 y 2 hasta el 6 de los dados, hasta llegar al caso águila, águila, sol para violeta, ¿no? Y que sería la combinación 2, 1 de los dados. En este ejemplo, el resto de las configuraciones triple A para las monedas y desde el 2.2 hasta el 6.6 no se usan o no significa nada. O bien se pueden reciclar, ¿no? Podemos reasignar el triple A para el rojo, por ejemplo, ¿no? Y los demás podemos también reciclarlos, ¿no? Vemos que una moneda lleva menos información que un dado y se necesitan tres monedas para distinguir los colores del arco iris comparado con dos dados. Esto es debido a que una moneda puede tener solo dos estados, ¿no? Sol y águila, mientras que un dado puede tener uno de 6 estados. Como dos estados es el mínimo número de estados distintos, una moneda lleva la menor cantidad de información posible. Y esto nos conduce a una idea, ¿no? Algo con dos estados lleva la menor cantidad de información posible. Muchos sistemas físicos tienen solo dos estados, ¿no? Ya hablamos de monedas, pero también, por ejemplo, un apagador tiene dos estados que son encendido y apagado, ¿no? Otro ejemplo son los discos ópticos, los CDs, los DVDs, Blu-rays, todos esos tienen dos estados conocidos como PITs y como LAND, ¿no? Entonces, el lector óptico lo que hace es detectar si se trata de un PIT o LAND, ¿no? Las computadoras clásicas típicamente operan en dos voltajes, en 0 y 5 volts.
Y bueno, pues en vez de usar tantos nombres, conviene usar un nombre genérico para estos dos estados, de forma que podamos referirnos a ellos, sin importar el sistema físico subyacente, ¿no? Matemáticamente es conveniente usar los dígitos binarios 0 y 1. Por ejemplo, un sistema físico que consiste en una moneda tiene dos estados, que son águila y sol. El apagador tiene dos estados, encendido y apagado. Decíamos que los discos ópticos tienen PID y tienen LAND. Los voltajes de una computadora clásica son 0 y 5 volts. Y genéricamente podemos llamar a estos como dígitos binarios 0 y 1, ¿no? Como los dígitos binarios se usan tanto en computación, se inventó una abreviatura que es el bit, ¿no? Es del inglés binary digit. Por eso se llama bit, ¿no? Dígito binario en inglés. Y bueno, pues es un dígito binario que puede ser 0 y 1, que representa el estado de cualquier sistema físico con dos estados, ¿no? Como los sistemas con dos estados llevan la menor cantidad de información posible, el bit es la unidad más pequeña para almacenar información clásica. ¿Okay? Bien. Hay muchos sistemas físicos que tienen solamente dos estados. Ya hablamos de las monedas, pero también un apagador tiene dos estados. Perdón, esto ya lo mencionamos. Y esto nos conduce a los números binarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aventamos tres monedas, puede caer en cualquiera de estos tres estados, ¿no? Estos 8 estados. Todos soles hasta todos águilas, pasando por las combinaciones del medio. Si reemplazamos el sol y el águila por los bits 0 y 1, tenemos esta secuencia, ¿no? Tres ceros, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Noten que aquí no hemos dicho, por ejemplo, este como 10, ¿no? O este como 11 o este como 100. A los dígitos binarios, estos bits, nos referimos con 001, 010 o así, ¿no? En otras palabras, vamos a escribir los estados en términos de números, y estos números son útiles porque podemos usar matemáticas para escribir y manipularlos. ¿Qué clase de números son esos estados? Pues se llaman números binarios o números en base 2. Por ejemplo, si tenemos 5 bits, un posible estado es 11010 o 11010 base 2. ¿Okay? Por cierto, ¿a qué número decimal corresponde este número binario? Pues para averiguarlo podemos recordar cómo funcionan los números decimales. Consideremos el número 6174. Tiene 6 en la posición de los miles, 1 en la posición de los cientos, 7 en la posición de decenas y 4 en la posición de unidades. Es decir, 6174 es 6 por 1000, más 1 por 100, más 7 por 10, más 4 por 1. O sea, 6 por 10, 6 por 10 a la 3, más 1 por 10 a la 2, más 7 por 10 a la 1, más 4 por 10 a la 0. Cada dígito representa cuántos de cada potencia de 10 tenemos, ¿no? La misma lógica opera para los números binarios, ¿no? Cada dígito indica cuántos tenemos de cada potencia de 2. Regresando a la pregunta del ejemplo, podemos encontrar que el número decimal que corresponde al número binario 11010, noten que no hemos dicho 11.010, ¿no? Claramente es 11010, 11010, ¿no? Entonces, siguiendo esa misma lógica, es 1 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, más 0 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0. Y sustituyendo las potencias, pues 2 a la 4 son 16, 2 a la 3 son 8, 2 al cuadrado son 4, 2 a la 1 son 2 y 2 a la 0 es 1. Sumando esto, tenemos que este número binario corresponde al número 26. Aprovechemos este ejemplo para nombrar al número que se encuentra más a la izquierda, este 1, se llama el bit más significante, ¿no? Porque contribuye 16 unidades a la composición del número, ¿no? Y el número que está más a la derecha se le llama el bit menos significante, ¿no? Porque contribuye a solamente una unidad, en este caso multiplicado por 0, o sea, no contribuye, ¿no? Muy bien. Podemos contar usando números binarios, usando la misma lógica que utilizamos para contar números en base 10, ¿no? Por ejemplo, si queremos contar del 1 al 100, partimos de esta secuencia, ¿no?
hemos añadido aquí los ceros para claridad, pero bueno, tenemos 3 ceros, 1, 2 ceros 1, 2 ceros 2, así hasta de 2 ceros 9. Como se nos acaban los dígitos, entonces lo que hacemos es incrementar una unidad al siguiente dígito, ¿no? Al de en medio, que aquí estaba como 0. Y bueno, volvemos a recorrer todos desde el 0 hasta el 9. Y ahí nos volvemos a acabar los dígitos y avanzamos al que sigue, ¿no? Que es el 2. Entonces empezamos con el 0,20 y así hasta el 0,99 siguiendo esta misma lógica y por último el 100, ¿no? Podemos usar exactamente esa misma lógica para, por ejemplo, contar del 1 al 7, ¿no? Empezamos con ceros, que corresponde a 0, 3 ceros y un 1, pues es 1 simplemente porque es 1 por 2 a la 0. Luego este es 2, ¿no? 1, 0, 1 corresponde al 2. Ahí ya se acabaron los dígitos. Le avanzamos al que sigue, pues queda el 1 y ese corresponde al 3, ¿no? Como aquí ya se nos acabaron los dígitos, avanzamos al siguiente, nos queda 1 y los demás ceros, este es un 4 y volvemos a recorrer, ¿no? Con la misma lógica. Este 5, este 6 y este 7. ¿De acuerdo? Podemos utilizar el binario para codificar todo tipo de información, en particular el código ASCII, ¿no? No solamente números, sino caracteres de todo tipo, ¿no? Las computadoras sabemos que almacenan la información usando bits, y en nuestro mundo almacenamos información con texto, ¿no? Que son letras, signos de puntuación, etc. Entonces, de ahí surge el American Standard Code for Information Interchange, o ASCII, se pronuncia ASCII, que utiliza 7 bits, por lo que tiene 2 a la 7, o sea, 128 posibles estados, que van desde 7 ceros hasta 7 unos, ¿no? De estos, 95 de los bits codifican caracteres imprimibles y los otros 33 codifican caracteres no imprimibles como la tecla escape o espacio, ¿no? Aquí mostramos una tabla con la conversión entre binario y el término ASCII, ¿no? El carácter. Y bueno, pues esta tabla la tendrán disponible en la página para poder descargar esto para las actividades que vienen en la tarea. Actualmente hay muchos más caracteres que codificar. Hay otros idiomas con diferentes alfabetos, caracteres, además de emojis y otros símbolos. Y obviamente necesitamos más de 8 bits para codificarlos, ¿no? El estándar más común actualmente se llama UTF-8, ¿no? Unicode Transformation Format, y usa hasta 32 bits. O sea, 2 a la 32, perdón aquí por el error. Es 2 elevado a la 32, que corresponde a 4.294.967.296 estados, ¿no? De todos estos miles de millones, los primeros 128 de UTF corresponden a los caracteres ASCII. Muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita programado para hoy. La siguiente sesión vamos a hablar acerca de compuertas lógicas para poder operar sobre estos bits. ¿De acuerdo? Entonces, nada más les pido por favor que revisen la página, ingresen y descarguen la tarea para entregarla en el transcurso de esta semana. Por lo pronto, lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Muy buen día.